Vamos a hacer una breve oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a guardar un momento de silencio. Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues mi nombre, como se los mencionaron, es Cristian. Soy un misionero laico y pues con el Padre Nava me pidió dar esta misión de Cuaresma. Y sugería el tema de la sanación. Quizá más de uno ha escuchado ya mucho sobre este tema. Posiblemente de la manera como lo voy a enfocar estos 3 días, aunque son 4, el cuarto terminará con una misa y una oración precisamente de sanación por parte del Padre. Posiblemente encontrarán una forma diferente de entender este aspecto de la sanación. Y les digo el plan primero. El primer plan era poder dedicar la sanación en el caso, por ejemplo, de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos. Pero yo creo que a todos los voy a arrumbar para el último día, porque creo que va a ser mucho más importante poner ciertas bases. Y esto fue durante la preparación de esta misión. El Señor me puso varios signos. Y evidentemente tengo que tener una docilidad para las inspiraciones que Dios me puede poner. Muchas veces preparo algo y pues nada, cámbialo y pues tocará cambiarlo, pues algo semejante pasó aquí. Entonces lo que es hoy y mañana vamos a poner bases con referencia a la sanación, para que después, el último día de charla, porque les repito, esto es hasta el jueves, pues nos metemos ya en las diferentes etapas de la vida y aplicar la sanación, pero ya entendiéndola bien. Esta primera charla quizás sea un poco difícil, dura, pero esperamos que haya la docilidad necesaria para decirle: Señor, con esto, ¿qué quieras que yo haga? Sugerencia: independientemente de que sea yo o cualquier otra persona que les vaya a dar una charla, una conferencia, si es un diácono, un sacerdote, una predicación, yo les sugiero siempre, esto apréndanselo, siempre traer con qué escribir. ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes van a escuchar bastante información en este momento y se pueden quedar con algo, pero ustedes tienen trabajo, escuelas, problemas, tantas cosas, que por eso muchos de ustedes pueden tener 5, 10, 15, 20, 30 años viniendo a la parroquia y no son malas personas, pero no son cada vez más santos. Porque siempre reciben y se quedan con poquito. Porque son los desmemoriados, no, es que su cabeza tiene que asimilar tantas otras cosas. Entonces, sugerencia, siempre tengan que apuntar. Existen estos aparatitos, las tabletas, los teléfonos, mientras no se estén metiendo a Facebook y a Instagram y esas cosas, tomen notas ahí, yo no tengo problema en que tomen notas. Estas charlas después ya las subo a mi website es semperfiat.com. Bueno, al final yo les doy más información sobre esto, pero no se atengan, porque siempre el tomar nota ayuda mucho. Primero, a que se quede más grabado en la cabeza, y segundo, pues precisamente para poderlo poner en práctica. Yo he visto que tienen expuesto a veces el Santísimo aquí. Pues mira, mucha gente no puede estar ni 5 minutos con el Santísimo, se desespera. Pero si tú tienes un cuadernito en donde vas apuntando todo lo que el Señor te va diciendo a través de las charlas, de los retiros, pues te lo llevas al Santísimo y entonces lo conviertes en oración. Y vas a ver cómo no va a empezar a cambiar tu vida.
Entonces el problema no está en que no te acerques, el problema es que te acercas y no pones todos los medios para poder absorber, retener y por lo tanto practicar todo lo que escuchas. A mí de nada me sirve que al final, como casi siempre pasa, se acerquen, ay, qué bonito tema, ay, no, qué bonito tema. Usted lo va a practicar y lo primero para practicarlo es que no se le olvide. Entonces, ya saben, a lo menos para los próximos días, aquellos que no traigan, pues ya se traen su libretita. Bien, vamos a entrar con la charla. A manera de introducción, si vamos a hablar de sanación, vamos a hablar de sanación humana. Humana. ¿Por qué hago esto de acentuar el aspecto humano? Porque tenemos que entender qué es un ser humano. Un ser humano es la unidad del cuerpo y del espíritu, del alma. Nosotros no somos ángeles, que son puro espíritu. Nosotros no somos animales en el sentido de que un animal es cuerpo y tiene un alma, pero un alma animal, no un alma espiritual. Los animales tienen alma porque tienen vida y el alma es el principio de vida. Las plantas tienen alma, pero es alma vegetal. Solamente el ser humano tiene un alma espiritual. ¿Y qué significa eso? Que el espíritu tiene lo que le llaman unas potencias. Tiene 3 cualidades específicamente que se pueden subdividir en muchas cosas, pero para que me entiendan: memoria, intelecto y voluntad. Memoria, intelecto y voluntad. No es el tema, no los voy a explicar, pero ¿por qué saco esto del cuerpo? ¿Por qué saco esto del espíritu? Porque si vamos a hablar de sanación, cualquiera de nosotros requiere sanación en alguna área. Algunos la necesitan quizás solamente a nivel físico, no sé, traes un tumor o traes una enfermedad física. Quizá otros la van a tener en alguna área de su espíritu, en su memoria. Necesitan sanar su memoria. Quizá otros en su intelecto, la forma de captar las cosas, ¿verdad? De abstraer lo que son las cosas. Me voy a confesar ahora. Hoy mismo, por el día, fui a nadar y en las escaleritas de la alberca, pues estaba así como un pasamano y estaba un señor agarrado así y haciendo como bicicletas con el agua, con el pie, pero tenía los tenis puestos. Y pues lo primero que se me vino, esto no es higiénico. O sea, que se quite los tenis. Y se me ocurrió casi decirle, oye hermano, esta es una alberca pública, aquí nadamos varios y no es higiénico el ponerte a hacer esto con los tenis puestos, ¿eh? Pero bueno, no le dije nada, me fui a otro carril de la alberca, empecé a nadar y al final salgo y hay como un, ¿cómo se llama esto? Jacuzzi, como de agua caliente. Entonces yo al final, simplemente para relajar las piernas, todo eso me meto y de pronto sale el señor, pero agarra un bastoncito y muy apenas puede caminar. Estaba como totalmente tullido, casi pues me levanté para poder ayudarlo, pero automáticamente yo tuve que hacer, oye, yo necesito una sanación de mi intelecto, porque qué rápido asumí en hacer un juicio, qué rápido asumí. Eso significa que mi intelecto no está del todo puro, Entonces, o tú necesitas sanación física, o necesitas sanación de tu memoria, ya esa es la parte espiritual, o sanación de tu intelecto, de cómo captas las cosas, o sanación de tu voluntad, y aquí entran también los afectos, los odios, los rencores, o chance, y pues necesitas de todas, un poquito de todas. Cuando entendemos esto, repito, sanación humana, ¿por qué? Porque ahorita se han metido algunas ideologías medias raras en donde nos hablan de que somos seres de luz, seres espirituales, que tenemos una experiencia corpórea. Se está hablando mucho, sobre todo cuando esta gente vegetariana, vegana, etcétera, en las cuestiones de New Age. Pero el problema es que ya lo he escuchado con muchos católicos. Porque se enganchan, porque somos seres espirituales, sí,
Pero la concepción del ser humano que tenemos como católicos es de que nosotros no somos un espíritu encerradito en un cuerpo. Eso no es la concepción de la Iglesia Católica. Nosotros somos la unidad del espíritu y del cuerpo. No hay ser humano en plenitud sin su cuerpo. Tan es así que una persona que muere, evidentemente, su espíritu recibe un juicio personal y puede estar en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Pero ¿qué va a pasar? En la parucía, ¿qué va a pasar? Va a resucitar nuestro cuerpo, porque nosotros no podemos estar sin nuestro cuerpo. Ya va a ser un cuerpo resucitado, no es como este, al punto de que los que están en el cielo, cuando resucite su cuerpo, no solamente van a gozar espiritualmente como ya están gozando ahora, sino también van a gozar físicamente. Su cuerpo va a gozar del cielo. Ahora déjenme, se la pongo a nivel negativo. Los que están ya sufriendo espiritualmente en el infierno, cuando resucite su cuerpo también va a sufrir el infierno. Pero el ser humano es de esa unidad entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, cuidado con esto de espiritualizarnos. El cuerpo es malo, nada. El cuerpo no es malo. Que lo usemos para cosas malas es otra cosa. Pero el ser humano es la unidad entre el cuerpo y el alma, que es un alma espiritual, que se diferencia de las almas de los animales y de los vegetales, de las plantas, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque se van a dar cuenta de una cosa. Muchas de las enfermedades, por ejemplo, físicas, tienen que ver con algún problema espiritual. No sé si han escuchado lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas. A una persona con corazón sano, si está estresado, si tiene muchas preocupaciones, le puede dar un infarto. Y su corazón está sano, ¿eh? Muchas de las bilis, de problemas intestinales, posiblemente es preocupación, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros lo integramos, nosotros lo separamos, el cuerpo y el espíritu, para estudiarlo, pero nosotros somos una unidad. Si yo tengo ahorita, no sé, un dolor de pierna, yo puedo decir, yo no estoy sufriendo, está sufriendo mi pierna. No, estás sufriendo tú, Cristian Huerta, porque eres una totalidad. El dolor comienza físicamente por tu pierna, pero tu pierna no es una cosa separada de ti, sino está unida a tu propio espíritu. Y por eso puedes decir, sin problema equivocarte, estoy sufriendo. Nadie dice, está sufriendo mi pierna. No, estás sufriendo tú. Fíjense que es importante para entender la sanación, de que muchas cosas físicas posiblemente tienen una raíz espiritual. Te estás enfermando físicamente porque tienes enferma tu memoria, que es una cualidad de tu espíritu, tu intelecto o tu voluntad. Entonces, ahí ya vemos una perspectiva más amplia al respecto. ¿Por qué digo que esta charla va a ser posiblemente la más dura? Porque me voy a enfocar primero en quitar toda la mugre que hay respecto a la sanación. Vamos a hablar en este momento de la falsa sanación. De la falsa sanación. Si yo pudiera resumir en una palabra qué es una falsa, o en dónde se acumulan todas las falsas sanaciones, yo podría resumirla en una palabra que se llama superstición. La superstición es la raíz de toda falsa sanación. De toda falsa sanación. Vamos a empezar con el término para entenderlo. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿cómo define superstición? Tiene dos acepciones. Una, atención con lo que dice el diccionario: creencia extraña a la fe religiosa. O sea, la superstición es algo extraño a la fe religiosa. No es algo de la fe religiosa, por mucho que, vamos a ver, se mezcle pareciendo que es una cosa de religiosa y nada. Es extraña, ajena a la fe religiosa. Y dice, y aquí una cosa muy importante, y contraria a la razón. Cualquier actividad
supersticiosa no es razonable. Y lo vamos a comprobar más adelante. Segunda acepción del catecismo, del diccionario de la lengua, de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, superstición es fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo. Una fe desmedida. Pero bueno, alguien podría decir, bueno, pues ese es el diccionario, ¿verdad? Pues vamos a entrar también con lo que dice alguien que es doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino definía la superstición como un vicio de la religión. Un vicio de la religión. Es un vicio por exceso. Lo vamos a entender más adelante. El Catecismo de la Iglesia Católica, que esta es la mejor definición, porque agarra lo que dice realmente la Real Academia de la Lengua Española, evidentemente Santo Tomás de Aquino. En el número 2111 del Catecismo, escuchen muy bien, lo voy a leer hasta despacito, ¿qué dice la Iglesia sobre la superstición? La superstición es la desviación del sentimiento religioso. Por eso engaña muy fácilmente quien está atrás de la superstición, que vamos a ver quién es. Pero porque tiene algo de religioso, parece religiosa. De hecho, posiblemente, no se asusten, más de uno pudo ya acercarse a pedir algún tipo de sanación en algo que parecía religioso, parecía católico, y nada, era pura superstición. Y por lo tanto, se metió en un peligro. La superstición, dice el Catecismo, es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que le damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Y el Catecismo cita Mateo en el capítulo 23, del 16 al 22, si alguien después quiere profundizar. Es un lenguaje un poco complicado, lo vamos a desmenuzar ahorita más adelante. Simplemente quiero poner las bases para que todo vaya cayendo por su propio peso. Vamos con tipos de supersticiones. Básicamente, la mayoría de exorcistas, que son los que tratan mucho los efectos, los frutos, las consecuencias de lo que provoca la superstición en mucha gente que se mete buscando, ciertamente no solamente sanación, saber del futuro, entrar en contacto con tu difuntito, tantas cuestiones, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a centrar solamente de aquellos que se acercan a la superstición por sanación. Muchos exorcistas están de acuerdo en hacer la diferencia en que hay una superstición pasiva y activa. Pasiva y activa. La pasiva, cualquier superstición es mala, pero la pasiva no es tan grave. No es tan grave, es mala, ¿eh? No entiendan de que una cosa al no ser grave no es mala. La superstición pasiva o activa es mala siempre, punto. Pero la pasiva no es tan grave, no es tan grave. No provoca tanto desmán como lo que hace la activa. La pasiva, por ejemplo, superstición pasiva. Yo me acuerdo, y en eso, en Latinoamérica estamos llenos de eso. Yo me acuerdo de niño, que me acuerdo en un pueblo, que decían que si te mordía una tortuga, no te soltaba ¿hasta qué? Hasta que un burro rebuznara. Eso es algo de superstición. Porque vimos en las definiciones, tanto del diccionario como lo que da el catecismo, es una falta de racionalidad. Dime qué conexión hay entre que un burro rebuzne y que una tortuga te suelte de morder. Dime qué relación hay. No la hay. Por eso no es racional. La típica, que si te pasa un gato negro,
Un exorcista que se llama el padre François dice que en Italia hay una región en donde son muy supersticiosos y tienen de muchas, pero una de las que sí me hace muy curioso es de que si por el camino te encuentras a un jorobado, es buena suerte, pero si te encuentras una jorobada, es mala suerte. Ya ven, siempre las mujeres metiendo mala suerte. Y tú dices, ¿qué relación tiene la suerte entre que me tope con un jorobado? No hay conexión, no hay conexión. Pues precisamente la superstición se basa en algo que no es razonable. Pero este tipo de... hay un montón, y en Latinoamérica tenemos, pero montón de creencias supersticiosas, pero la mayoría son pasivas, lo cual no significa que no sean malas, pero son menos graves, pero malas son, punto. Las supersticiones activas, que es aquí donde nos metemos en problemas más fuertes y que a veces por buscar la sanación vamos a este tipo de supersticiones, es cuando ya se agrede deliberadamente algún elemento de la fe. Y se agrede siempre, casi siempre, vestido como si fuera una cosa de fe. O sea, yo puedo ir, no sé, con una cartomante, estas que leen la carta o que leen la mano, etcétera, y te lo aseguro que si está en un barrio latino, te lo aseguro que mínimo su Virgencita de Guadalupe la tiene en donde te reciben. Y tú, pues seguramente es católica, pues ahí voy. Gente que no necesariamente es un brujo, sino curanderos. ¿Y por qué? Antes le reza a San Miguel Arcángel, etcétera, pero después es todo un acto de superstición. Por eso confunde mucho. El problema está en que ya cuando nos metemos en una superstición activa, ya estamos entrando en dos cosas que son abominables para Dios y hacen un daño grandísimo, al menos a la larga, porque a la corta parecería como que sí tienen efectividad. Bueno, si no tuvieran un tipo de efectividad no las buscaría la gente, ¿Y cuáles son esas dos cosas de una superstición ya activa, que ya es grave? Mala, igual, si la pasiva es mala, pues esta que es más grave, mucho más mala. ¿Y cuáles son esas dos cosas? La magia y la hechicería. La magia y la hechicería. Aquí como magia no estamos definiendo la predestigitación, que se llama. Esto del el mago que saca conejitos del sombrero y que está en la fiesta de tus niños. No, de esa magia no se refiere. Vamos a entenderla mejor. Y para entender la magia y la hechicería vamos al número 2117 del Catecismo. Fíjense lo que dice. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio, que en este caso que estamos tocando la sanación, muchos se meten en cuestiones de superstición grave, porque ya entran en cuestión, en el nivel de magia o hechicería, porque saben que a uno le funcionó, que ciertas potencias, ciertos poderes, pues nada. A mí me constaba que doña Mari tenía un tumor y fue con fulanita, etcétera, que le puso un huevo y sabe cuánta cosa, y luego que unas palmitas y todo eso, y no creerá que se le quitó. Nadie se acerca a este tipo de cosas si no pretende un beneficio. Entonces fíjate, dice el Catecismo: todas las prácticas de magia o de hechicería mediante la que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, repito, subrayo, lo dice el Catecismo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Porque está claro
que los que se meten en esto puede ser para pues, conseguir su salud o la salud de su viejo, etcétera. Pero todavía es peor para aquellos que se acercan y es para afectar la salud de otro, que también pasa mucho, ¿eh? Sigue diciendo el catecismo. Llevar amuletos es también reprensible. Un católico no puede llevar amuletos, ni convertir lo que son sacramentales, como un crucifijo, en amuletos. Porque mucha gente trae su crucifijo, pero lo está tratando como un amuleto, y en este sentido se está metiendo en superstición. ¿Cuál es la diferencia? Miren, sigue diciendo el catecismo. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Bueno, les explico rápido los sacramentales. Porque la cita fue la anterior que les di. Habla de dar a las oraciones o a las cosas que son lícitas religiosas un poder en sí mismo. Ejemplo, esto me lo han dicho sacerdotes, amigos míos, que mucha gente le dice: ay, padre, me va y me bendice la casa. Y ahí el padre se mete y va bendiciendo la casa y se encuentra que hay un elefantito de la suerte, que está la herradura, que por ahí no se alcanza, pero puede haber hasta una revista pornográfica, y ve tantas cosas que dice: ¿esta gente está consciente de lo que es la bendición de una casa? No, esta está convirtiendo la bendición en un acto de superstición. ¿Por qué? Porque quiere que le bendiga la casa, porque cree que con mi bendición no se le va a caer o no se le va a quemar. Vamos a ver más adelante cómo los sacramentales, si tú tienes un crucifijo, un rosario, y eso no está generando conversión en ti, lo estás tratando como una superstición. Ah, que estoy enfermito, mira, este aceitito de San Charbel, ¿verdad?, que sale de la tumba, etcétera. Eso es un sacramental y es católico, ¿verdad? Pero hay gente que va ahí por su aceitito de San Charbel, pero no tiene nada de interés en la conversión. Está usando algo que es bueno como superstición. Al final de esta nota que les dije de este número del catecismo, dice: el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Porque está claro que toda esta gente que se mete a trabajar de la superstición, de la magia, de la hechicería, se pongan como brucos o no, como curanderos, lo avisen o no lo avisen, pero se dediquen a eso, pues hay de dos siempre. Uno, charlatanes que saben que esto es pura charlatanería, etcétera, y nomás quieren tu billetito. Y otros que sí meten la mano, que sí tienen una cierta efectividad en lo que hacen, pero ¿por qué? Porque ya están conectados con el maligno, que es el que está atrás de todo esto. Pero ¿por qué dice, me gusta esta parte del catecismo, de que el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima la invocación de las potencias malignas? ¿Por qué? Porque hay ciertas disciplinas, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura no es buena ni es mala, no tiene nada que ver ni con Dios ni con el demonio. Es una medicina tradicional. Pero hoy por hoy, muchos de los que aplican la acupuntura están metidas en esoterismo, en magia, en hechicería, aunque no se presenten como tal. Entonces te van poniendo las agujitas, pero también con ciertos rituales. Entonces ahí, fíjate lo que dice el catecismo: el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima, no les da permiso a la invocación de potencias malignas. Entonces, ¿es mala la acupuntura y otras cuestiones de medicina natural? No, pero hoy no podemos negar de que mucha gente que practica la superstición las está agarrando y te dan esa medicina natural, pero con todo el paquete completo de superstición. Y ahí sí te metes en problemas. Hay otro tipo de disciplinas que son malas al menos no son católicas y no son compatibles con la espiritualidad católica desde el inicio. Ejemplo, la yoga.
¿Ay, a poco sí? Yo voy con mi comadre al gimnasio a hacer yoga. Pues lo hago por deporte. La yoga nació siendo una disciplina religiosa. La acupuntura no nació siendo nada religiosa. Que ahora la metan en ciertas religiosidades de la nueva era y todo eso es otra cosa. Pero la acupuntura pura y dura no tiene nada que ver con religión. La yoga no se entiende sin religión. De hecho, no sé si alguien sabe lo que significa yoga. ¿Qué significa? ¿Yugo? No. Unión, exacto, unión. Y me gustaría preguntar, ¿unión con qué? Ya te estás uniendo con sabrá Dios qué cosa, pero te calmas diciendo, pues es para el dolor de espalda que tengo, es para estar más saludable, lo hago nomás como puro deporte. La yoga, no hay yoga no religiosa. La yoga siempre tiene un principio religioso que no es católico, no es compatible con nuestra fe católica. Entonces, prudencia, porque hoy el maligno ha agarrado ciertas disciplinas que sí son buenas, o no son ni buenas ni malas, pero no tienen nada que ver con un aspecto de religiosidad, y ya les mete su carga de superstición. Cuidado también con esto de la medicina natural, porque mucho de la medicina natural puede estar ligada a un aspecto de chamanismo. Los chamanes, básicamente aquí hay un tipo ya de drogadicción, básicamente, porque es con alucinógenos para tener ciertas experiencias espirituales y por lo tanto pues también unos conseguir cierta sanación, etcétera. Pero el chamanismo no entra dentro de la perspectiva de la espiritualidad católica, y el catecismo nos advierte, cuidado, porque las medicinas naturales o tradicionales no están con el permiso de invocar potencias ocultas o demoníacas, básicamente. Esto del chamanismo es grave porque tiene varias ramas. Yo escuché un caso en México de un seminarista, de una chica que se enamoró del seminarista. Entonces pues lo empezaron a invitar a la casa, pero esta muchacha le empezó a meter cuestiones porque había visto un chamán, pues mira esta plantita en la comida, etcétera, todo eso. El muchacho quedó loco. Entonces, ¿fue realmente la eficacia del chamán? No, hombre, es lo que le diste. Básicamente lo estuviste dopando, lo estuviste drogando. Cuidado con este tipo de cuestiones. Además, que quien hace esto, quien se mete a afectar la salud o a manipular por medio de magia o de hechicería, de superstición a otros, sépanlo que entra dentro del pecado de no matarás. Esa persona es un homicida ya delante de Dios. Quien ha hecho hechicería, todo eso, gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso, pero cuando te confieses, sábete que si has metido esto para afectar, manipular la salud física o espiritual o de la voluntad de una persona, eres un homicida delante de Dios. Le haya pegado o no le haya pegado el brujo, haya tenido efecto o no haya tenido efecto, el solo hecho de buscarlo ya eres un homicida. Santo Tomás y San Agustín decían que en la magia siempre hay un pacto con el demonio. Subrayo, siempre hay un pacto con el demonio, aunque algunas veces es implícito. Porque la gente esta que se pone a hacer estas cuestiones de superstición por pura charlatanería, por sacar dinerito, aunque te va a ver la cara, aunque no se meta en cuestiones directamente demoníacas y de ocultismo, ya está haciendo un pacto implícito con el demonio. Peor tantito, los que tienen efectividad son precisamente aquellos que ya están en un pacto con el enemigo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero sepan que la magia, para al menos Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que son de los más grandes doctores de la iglesia, siempre, en la magia siempre hay un pacto con el demonio. Consciente o inconsciente, siempre.
Si quieren al final lo dejamos, las preguntas. Y fíjense con esto también de los que se dedican a hacer este tipo de actividades. Los charlatanes pues te están viendo la cara, porque saben que no tiene efecto. Pero los que saben que sí tiene un efecto, pónganse los zapatos de alguien que se diga brujo. No se diga brujo, les digo, porque aquí ahora están todos camuflajeados. Puede ser el curandero, el sobador, o sea, ya no se presentan como venga, casa del brujo, no, ¿va? Pero estos, los que verdaderamente tienen cierta efectividad, los que no son charlatanes, no son, discúlpenme la palabra, no son imbéciles. Ellos saben que nada tiene que ver que te pasen un huevo para que realmente te hayas curado del cáncer. Ellos saben que el efecto fue por una potencia, por un poder oculto, que en este sentido es del demonio, es de Satanás. Pero esta gente no es tonta. El tonto eres tú que dices, pues sí, me pasaron el huevo, pues bendito huevo, ¿ah? El huevo no tuvo nada que ver con esto. El huevo es simplemente un signo que estuvo al servicio de los poderes ocultos. Pero a ti, como te urgía nada más la sanación, la eficacia, y los médicos no han podido hacer nada, pues vas de bruto y te metes en este tipo de cosas. Un exorcista, el padre François, que les mencionaba, dice una cosa bien importante. Le voy a decir despacito para que la capten bien, porque es un pensamiento lógico lo que hace el padre François. Dice, si el efecto, por ejemplo, si tú vas a recibir algo para servir una sanación de una enfermedad, lo que sea, y se logró, entre comillas, ese se logró, lo voy a explicar al final, pero se logró al principio, pues sí, pues tenía un tumor, y fui con esta persona que me hizo, pues no sé, hay un menjurje, alguna cosa de estas, y ya después fui al médico, ya no lo tenía. Vamos a decir que realmente sí tuvo efectividad. Pero ¿de dónde viene esa efectividad? ¿Quién logró que ese tumor desapareciera? Entonces, aquí nos va a ayudar esta lógica del padre François, que es un exorcista. Dice, si el efecto de haber quedado sano, entre comillas esto, sano, si el efecto no está provocado por las cosas, es decir, está claro que no quedaste sano por el huevo, porque dime qué relación tiene un huevo que te pase con la salud. Pues no hay conexión alguna. Segunda, dice el padre, si el efecto no puede ser provocado por las fuerzas del brujo o del mago o del hechicero. Es decir, el hechicero no tiene un poder en sí mismo, su persona, para poder lograr eso. Mejor, si la tuviera solamente por ser esa persona, pues llévelo a un hospital mejor. Y quiten a todos los médicos y que pongan a él solamente. Porque él solito, por sus propios pantalones, puede sanar. Pero ni siquiera el brujo mayor se cree que el poder viene de él, porque sabe que no. Entonces fíjate, si el efecto de esa sanación, entre comillas, no está provocado por las cosas, ni por el tecito que te dieron, ni por todo lo que te hicieron, nada, no es por eso. Tampoco es por las fuerzas de quien lo hizo, en este caso el brujo. Si el efecto tampoco puede ser provocado por Dios por ese medio, porque alguien podría decir, pero es que fue Dios que actuó en él. Seguro. ¿Desde cuándo Dios se mete a negocios de superstición? Cuando está repleta la Sagrada Escritura que eso es algo abominable para Dios. Entonces, no es ni del huevo ni de las cosas que te pasaron. Tampoco es por la fuerza de quien lo hizo. Mucho menos Dios, porque Dios no tiene que ver nada con este tipo de cuestiones. Entonces dice el padre, la única opción que queda, ¿cuál será? El chanclas. El demonio, Satanás. Solamente por deducción, este es un método lógico de deducción, por deducción podemos sacar que atrás de esto está el demonio,
Fíjense, este padre cuenta en un congreso que dio con exorcistas. Él contó una experiencia que una vez se le acercó una chica, una universitaria, al confesionario, allá en Italia, y la chica le contó que tenía una amiga que sabía adivinar el futuro y todo esto con las cartas, y que prácticamente siempre le atinaba, que era impresionante. Entonces su amiga le dice: ¿por qué no intentas tú? Chance y también tienes esa capacidad. Y esta bruta se empezó a meter en esas cosas y nada, que le iba atinando a las cosas. Dice: ¿de dónde me viene esta sabiduría? Pregunta que no se hizo su amiga. Esta bruta por meterse en este tipo de cosas, pero ella se estaba dando cuenta, bueno, la carta no es. Pues ¿desde cuándo un papelito tiene poder para dejarme ver cosas del futuro? Yo no, porque antes de ponerme a hacer estas cosas, nada, no le atinaba ni al partido de fútbol, de cuánto iba a quedar. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Y saben lo que hizo esta muchacha? Pues dijo: bueno, pues voy a soltar unas cartas y voy a preguntarle a las cartas, ¿de dónde viene esto? Suelta una carta, 6. Suelta otra carta, 6. Suelta otra carta, 6. Y patitas, ¿para qué te quiero? Se fue y se confesó con el exorcista. Fue clarísimo. Cuando ella se investigó, oye, ¿de dónde me viene esto? Y hace esto, se dio cuenta quién estaba atrás de esto. ¿Quién estaba atrás de esto? La superstición, todos los actos supersticiosos de estos son, se oye feo, pero así los menciona, por ejemplo, este exorcista también los menciona así, como los sacramentos de Satanás. Los sacramentos de Satanás. Vamos a entender primero rapidito, de pasadita, los sacramentos de Dios, que seguramente ustedes lo entienden bien. ¿Qué son los sacramentos de Dios? Si no son signos eficaces. Cuando están bautizando al niño, realmente lo que está lavándolo de las consecuencias del pecado original, ¿es el agua? No, el agua es el signo. De hecho, ahí es donde uno se da cuenta que nuestro pueblo tiene mucho de superstición. ¿Qué pasa? El padre agarra el agua bendita y no se va a bendecir artículos religiosos. Y empieza así con el hisopo. Ya después de que bendijo, termina, el padre sale y todavía tú te le acercas. ¿Me lo puede bendecir? Ya bendije, pero no me cayó agüita, padre. Esa es superstición. Es que no le cayó, a mi rosario no le cayó agüita. Pues ¿desde cuándo el agüita es la que bendice? El agua es un signo. En este caso, un signo eficaz que muestra la gracia que se transmite a través de esos signos, ¿va? Pero el agua con la que te bautizan no te va a dejar más limpio si está purificada, si está calientita, si está fría, etc. El agua es el puro signo. La diferencia está que en los sacramentos son signos eficaces. Causan un efecto. ¿De quién es ese efecto? De Dios. De Dios. Dice el catecismo, nuevamente, vamos a repetir esa parte del 21:11, dice: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Es decir, puede haber cosas religiosas, legítimas, buenas, pero que tú las conviertas en superstición porque tú crees que lo que te sanó fue el aceitito, que lo que te cuidó fue que tú traías el crucifijo de San Benito. Pobres de aquellos que no tengan el crucifijo. No, tú tienes ese de madera. No, hombre, el bueno es el de San Benito. Con ese no te sale hasta caspa. No entendemos. Estos son signos. ¿Signos de qué? De una gracia que viene por parte de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa buena dentro de lo religioso, como los sacramentales, ya no se diga los sacramentos, si no te llevan a aquel que se transmite a través de esos signos, los estás usando mal.
Por ejemplo, una mujer que se aviente su rosario, y su rosario se lo trajeron de Tierra Santa. Nada que del mercadito de la Placita Olvera, no, de Tierra Santa. Así como que tiene más fuerza el rosario. Pero la doña no se confiesa, no hace visitas al Santísimo, no trabaja en su conversión. ¿Será que ese signo, que es muy valioso, un rosario de Tierra Santa, pues tendrá mucho valor, pero si no está conectado con la gracia de Dios y por ende con la conversión, ¿de qué sirve? Simplemente es una persona supersticiosa y no se ha dado cuenta. Sin disposición, los que están apuntando, apúntenla. Sin disposición a la conversión, nunca habrá real sanación. Nunca. Lo vamos a ver en la segunda charla, mañana, cuando nos metamos bien en el aspecto de cómo Dios sana. Pero que nos quede claro que si no hay una disposición, una docilidad a la conversión, nunca habrá real sanación. Podrás recibir un milagro, pero ese milagro será también la causa de tu condena. Yo tengo ya bastantes años en esto. Y si yo les contara cuántas gentes que yo he visto que han sido sanadas de cáncer, y por Dios, o sea, que no se metieron en estas cuestiones de superstición, que no me queda duda que los sanó de cáncer y luego volvieron a recaer y los volvió a sanar, y después de secuestros y después de tanta cosa, y después te los encuentras que ya están con otra mujer que no es su esposa. ¿Qué va a pasar? Que le va a aplicar lo que dice la Sagrada Escritura: a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. ¿Cuántos de ustedes andan atrás de un milagrito de Dios? Yo digo, piénsenla primero, porque Dios tiene poder de darles el milagro, pero a quien mucho se le da, mucho se le pide. A veces a uno le da ganas de decir: oye, ¿tú para qué quieres la sanación? Si no hay conversión, lo único que tú quieres es casi como el que se está diciendo: Señor, sáname. Pues ¿para qué? Pues para pecar saludablemente. Es que hasta descarados somos. A quien le pides la sanación, cuando tienes la salud, con esa salud ofendes a aquel que te la dio. Dime, bueno, no me digas, dime qué puedes decir al respecto. A mí se me vienen puras palabrotas. O sea, ¿desde cuándo tú le pides algo a Dios que cuando Él te lo da, lo usas para ofenderlo? Esta persona, si tú has recibido, y todos hemos recibido, milagros de Dios, revísale si los estás usando para honra de Dios. Yo a veces hago como un tipo de ejercicio. Imagínense que hoy se van a petatear y están agonizando. Y si te aparece el Señor y tú le puedes dar alguna razón para que te deje pues unos añitos más acá, le podrías decir: Señor, déjame vivir un poco más porque te conviene. ¿En qué le convendría al Señor dejarte vivo? ¿Tendrías razones para decirle: Señor, te conviene dejarme vivo por esto y esto y esto, que va en unión a tu voluntad, al plan de salvación que tú tienes? Pero tú dime, si hoy estuvieras agonizando, ¿le podrías dar razones que le convengan a Dios para dejarte un rato más? O la sanación que le estés pidiendo, ya sea física, mental, de memoria, del intelecto, de la voluntad, dime en qué se va a beneficiar el plan de Dios, la voluntad de Dios, si te lo da. Dime qué vas a hacer con eso. Pero no les vaya a pasar como yo estuve por muchos años evangelizando en Miami, y una vez me topé con un artista y estábamos hablando, y él me decía: no, pues ¿sabes qué? Yo sí, era cantante, y me dice: a mí si me pega un cáncer en mis cuerdas vocales, yo sí le digo: Señor, si tú me sanas, el resto de mis días cantaré para ti. Yo, que generalmente no soy muy prudente y digo las cosas como son, le digo: ¿y por qué no cantas desde ahorita?
¿Está esperando que te venga el tumor? No te creo que le vayas a hacer eso al Señor. Más aún, quien verdaderamente el interés es el Señor y no su propio beneficio, que venga el cáncer, pues mira, así sea con gallos, pero te seguiré cantando el último momento de mi vida, con tumor o sin tumor. ¿Por qué? Porque a Dios se le ama por Él mismo, no por lo que nos da. Quien ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Así como la leche, se le va a acabar un día. Y de mí se acuerdan, si tú estás amando a Dios por lo que recibes de Él, un día se te va a acabar tu fe. Porque un día el Señor te puede quitar lo que te ha dado para hacerte madurar en la fe, etc. Y de esa no vas a pasar. A Dios no se le ama por lo que recibimos de Él. A Dios se le ama por Él mismo. Por eso los santos, tú los ves en salud, enfermedad, en aplausos, persecución, fijos en el Señor. Tú ya, el del grupo te hizo mala cara, el padre te habló más fuerte, no, ya no vengo a esta iglesia, etcétera, mejor me voy a la otra iglesia, etcétera. Ridiculeces, lo único que estás demostrando es que tu fe es de plástico. Pobre de ti cuando vayas a requerir sanación, porque no vas a acercarte a la verdadera sanación, sino a las falsas sanaciones. Pero bueno, ya hablaremos más adelante más de este punto, ¿eh? Sigamos con las falsas sanación. Habíamos dicho que esto de la superstición, de la magia, de la hechicería, son los sacramentos del demonio, porque el demonio siempre intenta imitar a Dios para ridiculizarlo. Acabamos de celebrar la Santa Misa. Ustedes han de saber que los satánicos tienen misas que le llaman misas negras. Curioso, ¿eh? Los que adoran a Satanás ridiculizan a Dios a través de las cosas católicas, no hacen un culto protestante demoníaco, ¿no? Y todos los signos son católicos, pero para negativo, para burla. Pues el demonio usa también sus propios sacramentos. Son signos aparentemente eficaces, esa es la única diferencia. Los signos, los sacramentos de Dios son signos eficaces. Los del demonio son aparentemente eficaces. ¿Por qué digo aparentemente eficaces? Porque esto también es otra cosa de los que están apuntando que lo tienen que notar, que nunca se les olvide, el demonio nunca tiene poder de sanar. La sanación es exclusiva de Dios. El demonio lo que hace es pura piratería. Esto lo dice un sacerdote, ya es un monje, el padre José María Berlain. Él se metió en cuestiones de yoga y de hecho fue asistente de uno de los más grandes gurús en los 60s, y regresó a Bélgica. Y fíjate cómo es el demonio. Él se quiso regresar a la iglesia católica, pero le dio pena decir por todas las cosas que anduvo. Entonces, pues él mismo buscó un grupito y encontró un grupito que leía la Biblia, etcétera. Pues nada, que se mete ahí. Pero ya después empiezan a hablar de que pueden sanar así con energía, etcétera. Y dicen, pues la Biblia y todo, decían que la Biblia y toda la cosa. Pues él, listo. Llegaba a desbloquear las fosas nasales sin tocar a las personas, ya el padre, por todo lo que había generado con su tiempo con el gurú, que eran fuerzas ocultas. Se ha dicho de paso, déjenme hacer el paréntesis. Les hablé de la yoga. Una vez en un avión, este padre, cuando todavía estaba como asistente de este gurú, le dice, padre, el gurú, en Europa están haciendo yoga por ejercicio. Dice que le dio un ataque de risa al gurú y dijo, pero tarde que temprano la yoga hará su efecto. Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, empezó así. De pronto, cuando estaba haciendo esos desbloqueos, esa supuesta sanación con energía y sabe cuánta cosa, pues con su grupito que hablaban de la Biblia y de Cristo y sabe cuánta cosa, un día escuchó una voz y él se asustó. Y una de las personas del grupo le dijo, tranquilo, son ángeles. Nada más que no le dijo que eran caídos, o sea, demonios. Pues él dijo, pues ángeles, pues listo. Hasta que empezó a ir a misa diario. Y en la consagración empiezan esas mismas voces que escuchó
a blasfemar. Se asustó tanto, gracias a Dios y providentemente, el sacerdote de esa misa era el exorcista de su diócesis. Y él empezó un proceso de desintoxicación de todo este tipo de cosas. Pero fíjate que ya en un grupo cristiano que leían la Biblia, etcétera, andaban con estas cosas. Esto generalmente es más conocido de este tipo de sanación que supuestamente con energía y todo eso se llama Reiki. Cuidado que el que se mete en Reiki. Y este padre, ¿por qué les decía este padre? Porque este padre dice también, me queda claro que el demonio no sana. El demonio solamente mueve los síntomas. Ya no apareció el cáncer, pues listo, lo vas a tener en otra parte. Entonces, si aparentemente te dio sanación algún medio de superstición, de magia, de hechicería, sábete que porque no viene de Dios, no es verdadera sanación. El demonio es más astuto y sabe engañar. Dice la Sagrada Escritura, mentiroso desde el principio, padre de la mentira. Y lo que ha hecho solamente es engañar, mover el síntoma. Segunda, el demonio siempre cobra, a diferencia del Señor. El favorcito que te hizo, te lo cobra. Porque es un espíritu corrompido. No le interesa tu bien. Ay, pues mira qué bien, esta persona que me hizo Reiki, aunque no sabías que era Reiki, ¿verdad? Pero te metiste en esas cosas, pues listo, súper agradecidísimo. Nada, el demonio siempre se cobra. Para empezar, ni te sanó, sino más te está viendo la cara. Tú crees que has quedado sano, pero el demonio no tiene poder de sanar. El único que tiene poder de sanar es Dios. Así que esto no es un juego. Había un monje, creo que era San Columbano, que cuando llegaban personas que se habían metido en estas cosas, adivinen cuál era la penitencia que les dejaba. 5 o 6 años de ayuno. No podemos con la cuaresma, imagínate ahora 5 o 6 años. Pero ¿por qué les digo esto? Porque esto no es un juego. No es un juego. Y yo no estaba pretendiendo hablar mucho de este tema, pero por eso lo cambié, porque de pronto, pues yo digo, bueno, en todas las partes que he ido, y más recientemente algunos días hablé con una señora que también me platicaba que un hermano andaba con este tipo de cosas, y luego ya otra señora me dice, digo, creo que estamos graves en nuestra comunidad latina en esto. Andar buscando sanación en falsas sanaciones como estas. Ya se me va el tiempo, así que vamos a ir cerrando. A alguien le puede salir esta pregunta, pero espérate, yo no me acerco a este tipo de cosas, pero si la hace otro sin mi consentimiento, ya sea para sanarme o para afectar mi salud, porque les digo que muchos de esta gente que se meten en estas supersticiones es para hacerle un daño a otra persona. Pero imagínate que tú, muy bien, pero nada, tras cáncer, y tu mamá desesperada porque sabe que pues te dicen que no, que ya no hay solución, etcétera, pues nada, que va con el brujo, y entonces el brujo, cuidado con las fotografías, cuidado a quién le dan fotografías de ustedes, ¿eh? O sea, sus cuestiones personales, cuídenlas, porque este tipo de cosas, o sea, si yo les explicara, bueno, estamos dentro del templo, si les explico, en realidad no sería el lugar para decirlo, porque son verdaderamente porquerías de cómo se manejan. Lo mencionable, que un mechoncito de pelo, etcétera, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces va esta gente, no, pues para que me sane esta persona a mi hijo, etcétera, y tú eres eso. ¿Te puede afectar o no te puede afectar un hechizo o un tipo de brujería? ¿Te puede o no te puede afectar? Yo decía que no, hasta que escuché al exorcista, en paz descanse, de Roma, el padre Gabriel Amorth, que él dice que sí, y pone un ejemplo. Él dice, ¿yo le puedo pagar a una persona para que vayan y te golpeen o inclusive te maten? Sí, exactamente, es a nivel espiritual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De que si a aquel que le vayan a hacer ese tipo de trabajo sin su consentimiento está en gracia, no le pueden hacer nada. Dios defiende su propiedad.
Cuidado con aquellos que no viven en gracia, por lo tanto. No estar en gracia es muy peligroso porque sí te puede afectar. La única manera que a una persona que está en gracia le pueda afectar esto, que alguien le haga brujería, todo ese tipo de cosas, la única forma es por permiso de Dios y porque Dios sabe que a través de eso va a sacar una victoria mayor. Es decir, esta persona va a ser lo que se llama alma víctima, un alma víctima. Pero eso solamente si Dios lo permite. La norma es una persona en gracia, así te estén haciendo brujería todos los brujos del planeta, Dios defiende su propiedad. Ni te preocupes, duerme tranquilito. Pero si no vives en gracia, compadre, cuidado, que estás dejando la puertota abierta y sí te puede afectar. Podría citar unas citas, por ejemplo, del cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, de cómo esto sí puede afectar, pero como ya no me queda mucho tiempo, vamos cerrando. Para cerrar, cuidado, porque todo este tipo de cosas pues se pueden imaginar que, ¿no? Que van con un curandero, que van con una cartomante que lee las cartas, con un brujo, muchas veces se justifican. Ay, pero esta bruja no hace brujería negra, hace brujería blanca. Pues qué bonito color, ¿verdad? Pero brujería es brujería. Amarilla, rosita, la que quieras, brujería es brujería, punto. Pero cuidado, que hay una parte supersticiosa, vestida, más linda, más bonita y por lo tanto más peligrosa. Nomás se las menciono. Una es el Reiki. El Reiki se está promocionando como si fuera un aspecto casi como similar a la acupuntura, como medicina natural japonesa, etcétera. Esto de que te acuestan y que las energías y que unas piedritas y que sabe cuánta cosa y que respira y que las energías. Y tú dices, y pues su oficina es súper profesional, hasta con cafecito y todo. Y no se ve nada que un brujo así como que lo veas así todo en tinieblas, ¿no? Y el Reiki es una falsa sanación. Porque cualquier cosa que ocurre el Reiki, ¿quién está atrás de eso? Alguien dijo el chanclas, ¿verdad? El demonio. La pseudopsicología, otra. Se habla muchas cosas, por ejemplo, de programación neurolingüística, psicología gestalt, y todas estas cosas tienen, si quieren, un 80% de bueno. Pero cuando se mezclan con personas que no tienen una dimensión completa del ser humano, ahí es donde viene el problema. Porque son personas que requieren, mira, la sanación está en tu mano, tú decreta, soy sano. De hecho, no sé si lo han escuchado esto, a veces hasta en la iglesia, más en las iglesias protestantes, pero desafortunadamente lo he escuchado en la iglesia católica, en más de un evangelizador. Tú decreta esto y que decreta aquí, decreta allá, decreta. ¿Desde cuándo los católicos decretamos? Es todo un juego psicológico de una mala psicología para tú conseguirte, sugestionarte a nivel mental para conseguir, pues que no me duela, tú decreta que ya no te duele. ¿Qué estás haciendo con eso? Tú te estás poniendo como raíz, como centro de tu sanación. Y te repito, ¿quién es el único que da sanación? Dios. Pero no lo dejas a Dios ser Dios. Tú quieres tronarle los dedos a Dios. Porque Dios te puede dar la sanación, pero es que ya se la pedí. Posiblemente no te conviene. Posiblemente te está pidiendo que perseveres más en la oración. Pero como te quieres ir por la fácil, te metes a una superstición ya más oculta y todo eso, o te embabucas en cosas como el Reiki, como pseudopsicologías y hasta pseudociencias, ¿verdad? ¿Saben qué he encontrado atrás de esta buena cara de la falsa sanación, del Reiki, de las supuestas buenas psicologías y todo este tipo de cosas? Encuentro el texto de Génesis, cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, serán como dioses. Porque el que es el Reiki te dice, y manejan un vocabulario de lo más precioso, somos amor. Y hay que dar compasión. Y te hablan, te endulzan el oído como tal. Y yo no soy, son las fuerzas del universo. Las fuerzas del universo las que
fluyen a través de mis manos y te puedo sanar, ¿verdad? ¿Qué hay atrás de eso? Más que una rebeldía de querer ser como Dios, de no tomar tu sitio. Tu sitio no es el de Dios, tu sitio es el de la criatura. Y la criatura siempre tiene que tener un movimiento hacia Dios, que es de confianza hacia su providencia. Señor, tú sabes más y yo confío en ti. Te pido sanación por lo que necesitamos. Vamos a hablar de sanación, en los próximos días. Pero una sanación verdaderamente católica, que esté conectada con la conversión. ¿Cuántos se acercan al Santísimo, que lo tienen ahí, y hacen este tipo de oración? Estoy casi segurísimo que ustedes sí, pero les platico, en otras parroquias, no. En otras. Yo sé que ustedes, siempre que están delante del Santísimo, su oración más o menos es así: Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo amar más? Segurísimo que esta parroquia ahora sí, pero en otras parroquias no. Entonces tienen que ser ustedes ejemplo de lo que es verdaderamente pedir sanación de acuerdo a una espiritualidad católica, que no es pensando como fin último tu salud. Porque déjame que te digo, Jesús hasta revivió a su amigo Lázaro, pero déjenme les aviso que Lázaro se volvió a morir. O sea, el Señor te puede sanar 500 veces de cáncer, pero tienes que aprender a que va a llegar una vez que te diga: esta ya no, en esta vas para adentro. Vas para adentro. Como el que le dijeron, ¿verdad? Que entró a la sala de operaciones y ya pues él cree que sale de la anestesia y dice: Señor, doctor, ¿cómo salí? No soy doctor, soy San Pedro y vienes entrando. Un día la misericordia de Dios no se va a manifestar sanándote del cáncer, sino precisamente no sanándote, porque ya su voluntad es que rindas cuentas delante de Él. Entonces, pobre de aquellos que buscan la salud, sea la salud mental, física, emocional, etcétera, como un fin en sí mismo. La salud no es un fin, es un medio. Porque hay personas con salud que, les repito, están pecando saludablemente. ¿De qué les sirve la salud? Vamos a terminar con una oración. Cierren sus ojos y vas a pensar primero en si te has metido en alguna de estas cosas: magia, curanderismo, chamanismo, hechicería, superstición de cualquier tipo. Toma conciencia en unos minutitos si has tenido pensamiento supersticioso o si te has metido en estas cosas. Haz rápidamente un examen de conciencia de si lo has hecho. Y por eso, así, en oración, con tus propias palabras, en silencio, le dices: Señor, te pido perdón por haberme metido en esto, porque al meterme en esto, no te di tu lugar de Dios, se lo di a otro, o me lo di a mí mismo, porque valoré más mi salud o el beneficio que andaba buscando, más que tu voluntad, tu providencia. Te pido perdón. Si te has metido en esto y no lo has confesado, pues como un buen propósito de Cuaresma, te recomiendo que hagas un buen examen de conciencia y lo antes posible te confieses y puedas confesar que te metiste en este tipo de cosas.
Y así en oración, ahora vas a escuchar este texto que nos va a abrir el marco de los próximos días para que entiendas que no hay comparación en ponerse en manos de Dios. Siempre será lo mejor, lo óptimo. Aparezcan o no aparezcan sensiblemente los resultados, vengan pronto, vengan lentos. No hay comparación, simplemente no hay comparación en dejar a Dios ser Dios y tú ponerte humildemente como criatura a pedirle. Él mismo nos ha dicho, pidan y se les dará. Pero saber que Él es Dios y Él sabe qué te da, cuándo te lo da, cómo te lo da, y tú con humildad recibes la providencia de Él. Porque dice el Evangelio de San Lucas, estas palabras, asúmelas como que te las está diciendo en este momento el Señor. Por eso les digo, no anden preocupados por la vida, por qué comerán, ni por el cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una hora a la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás? Fíjense en los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber y no estén inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Repites después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.